Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos en esta ocasión con el capítulo 4. El tema de este capítulo es Ley de Gauss y aplicaciones. Hemos dividido el capítulo en los siguientes módulos. El 12, en el que damos la información básica sobre la ley de Gauss. El 13, un estudio sobre conductores y dieléctricos. El 14, más específicamente dieléctricos. En el módulo 15, el estudio de capacitancia y condensadores. Y en el módulo final, el estudio sobre la energía del campo electrostático. Ahora bien, el 12 tiene el tema ley de Gauss. Hemos visto que la ley de Coulomb es una formulación que permite estudiar cómo es la interacción entre cargas, inicialmente cargas pequeñas, cargas puntuales, cuya interacción se puede extender a cargas distribuidas en forma completamente arbitraria, ya sea en forma continua o discreta. La formulación que vamos a presentar sobre ley de Gauss se basa de manera muy estrecha en la noción y definición de flujo de un campo vectorial. La noción de campo vectorial la podemos iniciar teniendo en cuenta lo que podemos observar en una regadera de jardín, que es el dibujo que aparece acá en la proyección. En líneas negras aparecen lo que vamos a llamar los campos de velocidad, líneas de campo de la velocidad del fluido, en este caso del chorro de agua, mientras las partes rojas señalan áreas a través de las cuales vamos a estudiar el flujo del líquido. Observen que es posible colocar el área, esto realmente es un aro que podemos reemplazarlo por un sedazo con malla fina a través del cual puede fluir el líquido. Dependiendo de la posición relativa entre las líneas de campo y el vector diferencial de área, que es siempre perpendicular a la superficie del aro, van entonces a darse diferentes relaciones de flujo. Observen que hay una posición correspondiente al área del aro perpendicular a la dirección del movimiento del líquido, que corresponde a una situación de flujo máximo. Si acostamos el sedazo, el aro, de manera que el plano del aro coincida con la dirección de las líneas de flujo, pues va a ser obvio que ninguna porción del fluido va a atravesar la superficie del aro. Estas consideraciones nos permiten hacer una definición matemática de la noción de flujo, una noción en la que es conveniente tener en cuenta que no solamente estamos hablando de flujo de un campo vectorial, sino además de que los elementos diferenciales de superficie han de ser considerados como vectores. Miremoslo en la última parte de esta proyección. ¿Qué es la superficie? Es un vector perpendicular al área que tenemos en consideración. Vale decir, si estamos pensando en una superficie de una forma arbitraria, podemos considerar que el valor numérico en cualquier sistema de unidades, centímetros cuadrados o metros cuadrados, correspondiente a la cantidad de superficie, esto nos da la información sobre lo que vamos a llamar el área, mientras el vector de superficie es una cantidad dirigida en una dirección perpendicular a cada uno de los elementos diferenciales de área en que podamos dividir esta superficie. Digámoslo así,
superficie es una cantidad vectorial, mientras el área es el módulo de esa cantidad vectorial. Entre superficie y área hay una conexión del mismo tipo de la que existe entre velocidad y rapidez. Digamos, velocidad es una cantidad vectorial, tiene dirección, tiene magnitud y su módulo, en el que solamente consideramos la dirección, es lo que se llama en la cinemática rapidez. Velocidad, rapidez, superficie y área. Teniendo en cuenta entonces que la superficie es una cantidad vectorial, vamos a definir el flujo a través de una superficie arbitraria como la integral del producto escalar de la velocidad con cada uno de los elementos diferenciales del área. Es posible ver entonces que el máximo valor del flujo del campo vectorial se obtiene si el vector de campo de velocidad y el vector de área son paralelos, vale decir la situación que tenemos aquí, paralelismo entre diferencial de A y el vector de velocidad. Mientras, si el vector de área y el vector de velocidad, como en este caso, son perpendiculares, vamos a obtener un flujo cero. La noción de flujo tuvo un origen fundamental en la hidrodinámica, pero se extendió después rápidamente, gracias sobre todo a los desarrollos en electrostática, a consideraciones más abstractas y más generales. Lo que en esta segunda situación estamos mostrando es el flujo a través de una superficie, ya no digamos un sedazo, sino de una superficie cerrada. ¿Cuándo diremos que el flujo neto a través de una superficie cerrada es cero? Cuando, como en este caso, el mismo número de líneas que logran entrar atravesando la superficie es el mismo número de líneas que salen de la superficie. Si ninguna línea se queda en el interior, si ninguna línea nace desde el interior, diremos entonces que el flujo neto que atraviesa la superficie cerrada es cero. Vamos a estudiar en lo sucesivo casos en los que el flujo que atraviesa una superficie cerrada no es cero. Esta situación la podemos encontrar muy fácil en la electrostática si comenzamos por el caso más simple de todos, una carga puntual. Vamos a definir primero cuál es el flujo del campo eléctrico. Obviamente, el campo vectorial es el campo E generado por la carga puntual. Y, puesto que se trata de una carga puntual, es suficiente entonces reemplazar en el interior de la integral el valor del campo electrostático por su correspondiente de acuerdo a lo que vimos en las secciones sobre ley de Coulomb. Ahora, ¿qué superficie estamos escogiendo para calcular el flujo? Vamos a escoger la superficie más simple posible, una superficie que se adapta a la simetría del problema. Observen que se trata de una carga puntual. Si escogemos una superficie de integración en el segundo término de la integral de flujo, una superficie de integración que sea esférica, vale decir, donde cada uno de los elementos de superficie va en la misma dirección del campo electrostático, tendremos entonces en la integral los siguientes términos. Un término de campo eléctrico con dirección U sub R en cada punto y un vector diferencial de superficie esférica coincidente en dirección con U sub R. Puesto que el producto entre estos dos vectores unitarios es escalar y es 1, tendremos entonces, retirando el R cuadrado,
ya que todos los puntos de la superficie están a la misma distancia r, nos dará una integral sobre la superficie de la esfera que es igual a 4pi r2. Cancelando los términos en esta ecuación, obtenemos entonces este resultado final que nos dice: el flujo del campo electrostático a través de una superficie cerrada para una carga puntual es proporcional a la magnitud de la carga. Como ustedes saben, este epsilon 0, la permitividad es una constante universal. Ahora bien, hemos escogido una superficie esférica. A este tipo de superficies en general se le va a dar el nombre, por el tipo de definición que estamos usando de flujo, se le va a dar el nombre de superficie gaussiana, con el propósito de conectar esta expresión con ley de Gauss. Ley de Gauss va a ser entonces la formulación integral basada en la noción de flujo y que es el equivalente de la ley de Coulomb, pero dicho integralmente. Ahora bien, hemos retirado de la integración originalmente el factor de r cuadrado. Este factor de r cuadrado que al final se cancela con el factor de r cuadrado en el área. Noten entonces que, en primer lugar, la fuerza o el campo equivalentemente depende de 1 sobre R2, pero el área también depende de 1 sobre R2, por lo cual ocurre una cancelación entre numerador y denominador. ¿Qué implica esto? Implica que no importa en la escogencia de la superficie gaussiana cuál es el tamaño de la superficie. Miremoslo en este primer gráfico. Puede uno convencerse, si mira con cuidado los detalles de la integración de la página anterior, que se trate de esta superficie gaussiana o de otra con un radio mayor, el resultado siempre va a ser que el flujo que atraviesa la superficie es igual a Q, que es la carga contenida en el interior de la gaussiana, sobre epsilon 0, independientemente del radio de la superficie esférica de integración. Más aún, un argumento más elaborado permite mostrar que esta expresión para ley de Gauss, donde esta phi representa el flujo del campo electrostático, es válida inclusive si la superficie de integración no es una esfera. Quiere decir esto que sea que tome superficies esféricas como esta, o una superficie curva como esta, o cualquier otra superficie como esta, la ley de Gauss va a ser válida independientemente de la superficie. Digámoslo de la siguiente manera: si una carga puntual se encierra con una gaussiana, cualquiera que sea la forma de la gaussiana, el flujo neto siempre es proporcional a la carga que se encuentre en el interior de la superficie. Nótese que en estos casos los flujos son siempre los mismos, correspondientes a diferentes superficies gaussianas y a la misma carga eléctrica. Una extensión de esta afirmación, a la que le damos el nombre de ley de Gauss, puede realizarse si tomamos una superficie cerrada arbitraria, en cuyo interior colocamos cualquier número de cargas puntuales. También podríamos incluir en el interior distribuciones continuas de carga. El punto importante es, cuando tenemos cargas puntuales en el interior, el flujo neto a través de esta gaussiana que está dibujada en rojo
es igual al campo eléctrico neto, es decir, al debido a todas las cargas que haya en el interior, multiplicado escalarmente por el diferencial de área de la gaussiana. Esta integral de una suma se convierte en una suma de integrales, cada uno de cuyos miembros es un flujo, es el flujo debido a cada una de las cargas puntuales. Y puesto que el flujo debido a cada una de las cargas puntuales es proporcional a la carga correspondiente sobre epsilon 0, vamos a tener al final, después de factorizar 1 sobre epsilon 0, que el flujo neto debido a toda la distribución es directamente proporcional a esta suma que representa la carga neta encerrada. Vale decir entonces, en forma más general, que si se cuenta con una distribución de cargas, en este caso discreta, hecha como una colección de partículas puntuales, o incluso formada por una distribución continua, el flujo neto que atraviesa una superficie cerrada es siempre y en todos los casos electrostáticos proporcional a la carga neta encerrada. ¿Neta qué quiere decir? Quiere decir la suma algebraica de las cargas. Es en efecto posible que en esta sumatoria haya cargas de distintos signos. Por ejemplo, podríamos tener una situación en la que existiesen cargas positivas, supongamos una carga igual a esta y igual pero de signo contrario a estas otras tres. Tres cargas positivas iguales en módulo a tres cargas negativas, de manera que esta sumatoria va a ser un 0. ¿Qué dice entonces esta ley de Gauss? Dice, el flujo neto correspondiente a este sistema de cargas, cuya suma es 0, es entonces 0. El flujo neto 0 significa lo siguiente: si en el interior de la región en consideración hay el mismo número de cargas positivas que de negativas, entonces, por ser 0 el flujo neto, el conjunto de líneas que salen de la superficie gaussiana tiene que ser igual al número de líneas que entran. La forma general, válida por lo menos por ahora en electrostática, de la ley de Gauss es la que presentamos en esta proyección. El lado izquierdo corresponde a lo que hemos llamado el flujo del campo electrostático, y la integración la estamos señalando con una integral a la que le hemos añadido un circulito. Estas integrales con esta adición tienen la significación de integrales sobre una superficie cerrada. ¿Sí? La ley de Gauss, entonces, está asociada a la noción de flujo, a la existencia de cargas encerradas por la gaussiana y a la escogencia arbitraria, ya lo dijimos, de las superficies de integración. El punto básico en la aplicación de la ley de Gauss para la solución de problemas en física estriba en una afortunada escogencia de la forma de las gaussianas. La tónica general, cuando se quiere resolver problemas de campos electrostáticos utilizando la ley de Gauss, es escoger superficies gaussianas que sean a la vez superficies equipotenciales del problema. Es simple, en los casos de alta simetría, resolver los problemas que quieran lograr el cálculo del campo eléctrico si se hace caso de
la equipotencialidad y de las simetrías de las situaciones. Recuerden en particular que las superficies equipotenciales tienen la característica primera de que en ellas el valor del potencial se mantiene siempre el mismo en cada superficie equipotencial y que además el campo electrostático es perpendicular a las superficies equipotenciales. La ley de Gauss la usaremos para resolver problemas electrostáticos solo en casos de alta simetría. No porque la ley de Gauss no sea válida en casos de simetrías bajas o de situaciones bastante asimétricas, sino que solamente en las situaciones de muy alta simetría se puede prever desde el comienzo, antes de resolver el problema, cuáles son las superficies equipotenciales que pueden ser escogidas como gaussianas. Estas situaciones de simetrías altas son una esfera homogénea, caso que incluye una carga puntual, o situaciones donde la densidad volumétrica de carga eléctrica dependa solo de la variable radial, pero no de variables angulares. En estos casos de esferas homogéneas o de distribuciones radiales, el campo eléctrico va en dirección radial, y esta dirección radial es partiendo del origen de coordenadas. También es posible resolver exitosamente y de manera simple el campo electrostático para un cilindro homogéneo o un cilindro inhomogéneo donde la densidad volumétrica dependa de la variable radial polar. También los casos de placas, sean placas infinitas, planas, placas circulares y alambres homogéneos. En los casos de alambres homogéneos, la dirección de las líneas de campo electrostático va hacia afuera radialmente a partir de la posición del alambre, mientras en los casos de placas muy grandes, la simetría dicta que el campo electrostático es perpendicular tanto arriba como abajo a la ubicación del plano. Este plano o estas placas, para tener estas direcciones perpendiculares de campo electrostático, deben contar con una distribución superficial de carga eléctrica homogénea. Miremos algunas aplicaciones simples. La primera, volver sobre el caso de una carga puntual. Si una carga es puntual, hay entonces simetría esférica alrededor de este punto. La única forma posible como se puede respetar la simetría de la distribución de las líneas del campo y manteniendo una simetría de tipo esférico es que estas líneas sean todas radiales. Vale decir que el campo eléctrico tenga una dirección paralela a los vectores unitarios radiales que son coincidentes en dirección con la dirección del vector de área superficial. Noten entonces que si E y diferencial de A son ambos paralelos a U sub R, entonces es fácil resolver la integral de flujo. E punto de A es entonces E por dA, y esta integral es 4πr2, mientras E ha salido ya de la integración porque todos los puntos en la superficie de la esfera de una misma esfera tienen un mismo valor numérico del campo eléctrico. Es decir, si este es el valor final de la integral de flujo y de acuerdo a la ley de Gauss, la integral de flujo es Q sobre epsilon 0, la consecuencia directa es la que conocemos: el valor del campo electrostático de una carga puntual. Vamos a extender estas consideraciones a
distribuciones volumétricas. Un caso simple que corresponde a una esfera homogénea de carga neta Q mayúscula, con simetría, obviamente, esférica, ya que una distribución homogénea preserva este tipo de simetría. Si hay simetría esférica, la única manera como puede desarrollarse acá un campo eléctrico, ya sea en el interior o en el exterior de la distribución de radio R mayúscula, es con líneas de campo que sean radiales. Ensayen, por ejemplo, líneas que en vez de tener estas direcciones que salen del centro, tienen direcciones oblicuas o direcciones curvas como esta, o incluso direcciones cerradas, y van a convencerse de que cualquiera de las opciones que no sea líneas radiales hacia afuera, en algún instante del desarrollo rompen la simetría esférica. Por lo cual, entonces, hemos de optar por la única forma de líneas de campo que preserva la simetría radial. Hay que tener en cuenta todo el tiempo que la solución de problemas por los métodos gaussianos no es simplemente una herramienta de cálculo que toma las distribuciones y hace integrales, sino que es necesario, ante todo, escoger una superficie gaussiana particular, equipotencial, que sea la apropiada para el problema. Noten que si lo que nosotros tenemos aquí son distribuciones de tipo esférico, entonces las gaussianas deberían adaptarse a tales distribuciones y ser a su vez esferas. En particular, caso primero, si queremos calcular cuál es el campo en el exterior de esta esfera de radio R mayúscula, por ejemplo, en este punto señalado, lo que haré será crear una superficie gaussiana que señalo con una esfera punteada y utilizo entonces esta gaussiana en la expresión para la ley de Gauss. Miren entonces lo siguiente. La ley de Gauss dice: el flujo es igual a la carga neta encerrada Q mayúscula, pero el flujo tiene el campo eléctrico y el diferencial de A que tienen las mismas direcciones, de manera que, igual que en el caso de la carga puntual, el resultado de la integral es E por 4pi R2 igual a Q sobre epsilon 0, por lo cual el campo eléctrico de una distribución, campo eléctrico calculado en el exterior de la distribución, es exactamente el mismo que si toda la carga estuviera concentrada en su centro. Esta afirmación es válida, puesto que esta expresión para el campo electrostático tiene una dependencia con 1 sobre R2, como en el caso de una carga puntual. Esta expresión entonces es cierta en el exterior de la distribución esférica de radio R mayúscula. Ahora bien, volvamos a la gráfica original con el propósito de calcular ahora cuál es el campo electrostático, digamos, en este punto. Este punto queda en el interior de la distribución. Y si ustedes piensan en cuánta carga eléctrica hay en el interior de esta superficie gaussiana, van a darse cuenta de que la superficie gaussiana contiene menos carga que toda la distribución. Vamos a decir de la siguiente manera: supongamos que la carga contenida en el interior de esta gaussiana es Q', mientras la carga contenida en toda la distribución es Q. ¿Qué significa? Significa que, puesto que la distribución de carga es homogénea, entonces la carga contenida en la gaussiana interna
es a toda la carga como el volumen de la gaussiana es a todo el volumen. El volumen de la gaussiana está asociado con R, mientras el volumen de toda la distribución lo estará con R mayúscula. De manera que Q' es esta expresión. Esta última expresión hemos entonces de usarla en la ley de Gauss, que para este caso tiene entonces la siguiente estructura: campo eléctrico, diferencial de área, otra vez paralelos. Entonces el resultado será E por 4pi R2, y el E, que puede salir de la integral porque es una constante en esa misma superficie, da la posibilidad de despejar y obtener para E un valor de Q multiplicado por R minúscula. Miren entonces que en este caso, correspondiente al campo electrostático en el interior de la distribución homogénea, la magnitud es directamente proporcional a R. La síntesis la podemos encontrar en este gráfico final, donde la coordenada o el eje vertical más bien representa el valor del campo eléctrico y la coordenada horizontal es la distancia radial. Si nos centramos en lo que ocurre en el interior de la distribución, vamos a ver que el valor del campo electrostático aumenta linealmente desde 0 hasta un valor máximo en este punto, y esta expresión lineal es exactamente la que hemos visto aquí en el interior de la distribución. Mientras, si desde la superficie esférica vamos hacia afuera, nos vamos a encontrar como antes con una variación del campo eléctrico en el exterior del tipo 1 sobre R cuadrado, que nos da entonces la segunda parte de la curva. Hasta aquí lo correspondiente al módulo 12 del capítulo 4. Después de leer estas consideraciones, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.